paz a vosotros, hermanos. Hoy nos toca hablar acerca de Judas Tadeo, una persona impasible. Se dice que las personas introvertidas conocen mucho acerca de su interior. Si nosotros decimos y creemos que Jesucristo vive en nosotros, cuando hablemos acerca de Él, lo haremos con mucha pasión, como lo hizo el discípulo Judas Tadeo. Hoy quiero decirles que mi hermano Aarón nos va a hacer y nos va a compartir la reflexión del día de hoy. Espero que Dios esté con nosotros en el transcurso de la semana. Paz a ustedes. Nosotros, hermanos, espero que se encuentren muy bien de salud, reciban un cordial saludo de nuestra parte. En esta tarde, hermanos, me toca dar una pequeña reflexión, como lo comenta nuestro hermano Jorge Esnal, en el cual hablemos de un personaje que se habla poco en el Evangelio, que es el nombre de Judas. Este personaje, hermanos, era muy callado, era un personaje en el cual tenía mucho amor por Jesucristo, pero lo tenía en el interior. Él cuando hablaba palabras concretas. De hecho, se le menciona también en la Biblia como el hermano de Jesucristo. Quizá porque hablaba en parábolas o porque era uno de los más cercanos a él. Y les pido que veamos en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 1. Pueden tomar sus Biblias y ayúdenme a buscarlo, compartirlo. Amén, hermanos. Dice de la siguiente manera: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Este personaje, hermanos, era un personaje que no se habla mucho, pero de un sentimiento muy noble, de un sentimiento muy adentro de él. Y también lo podemos buscar en Hechos 1:13, lo que dice de él, hermanos. Por favor, les invito a que abran sus Biblias para que sigamos leyendo lo que dice de este personaje. Amén, hermanos. Dice de la siguiente manera: Hechos 1, capítulo 3. Y luego que entraron, subieron al aposento alto, donde estaban alojados Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Este personaje, hermanos, lo define la palabra de Dios como, como un personaje que como un apóstol. De hecho es un apóstol que sigue a Jesucristo, que ama con todo su corazón a Jesucristo, y podemos definirlo como uno de los más cercanos a él. Tenemos tres aspectos, tres características, hermanos, que tiene este Judas al ser pues seguidor de Cristo. Tenemos en el primer punto, podemos decir, del silencio a la acción. Hermanos, les invito a tomar nuevamente nuestra Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 19. Amén, hermanos. Dice de la siguiente manera: y en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Es muy claro el mensaje que nos da Proverbios, hermanos. ¿Sí? Aquel que dice muchas palabras no se le entiende prácticamente nada y puede mandar mensajes que no son los que realmente quieren dar. Solamente es lo que él entendió, lo que él quiso, lo que dio a conocer porque lo leyó en algún lado o porque pues así lo entendió, hermanos.
Pero la Biblia es clara, hermanos, ¿sí? En el libro de Proverbios, en el número 19 que acabamos de leer, nos especifica: mas el que refrenda sus labios es prudente, hermanos. ¿Qué significa prudente, hermanos? Significa ser más callado, más sencillo y con más sensatez en lo que piensa y en lo que analiza, hermanos. El segundo punto que quisiera compartir con ustedes es, 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 es el que habla de modo que lo entienden, siempre habla bien. Hermanos, les vuelvo a pedir que abran sus Biblias, igual en el libro de Proverbios, ahora en el capítulo 18, versículo 21. Amén, hermanos, dice de la siguiente manera: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la cuida comerá de sus frutos. Este versículo, hermanos, nos lleva a ser cada día más cuidar nuestra lengua, a cuidar nuestra lengua. ¿Qué significa esto, hermanos? Hay muchas iglesias, muchas personas que nos hablan del evangelio, pero un evangelio que no se les entiende ni el hola. ¿Por qué? Porque ellos creen que tan solo con conocer, con saberse la Biblia o los evangelios desde el número 1 hasta donde termine, piensan que están llevando el mensaje. Y no es así, no es correcto, hermanos. En esta reflexión yo quisiera compartir con ustedes que seamos como Judas, hermanos. Él era un hombre que hablaba pausadamente y con sensatez. ¿Por qué? Porque él analizaba, pensaba, y lo que decía su corazón es el mensaje que llevaba, hermanos. No es lo que decían, no es porque lo decía fulano o así, no. Lo que lo que su corazón manda, eso es lo que él decía. Lo interpretaba, guardaba silencio, y con el amor que él tenía, con esa paz interior que él tenía, hermanos, eso es el mensaje que él mandaba, ¿sí? Entonces, debemos seguir sus pasos de Jesucristo, pero también podemos enfocarnos en él para que podamos llevar el evangelio a todas partes del mundo, pero con lo que dice, no con lo que creemos, no con lo que cree la mente, sino con lo que cree el corazón, hermanos. Cree el alma y el mensaje que nos da nuestro Padre Celestial. Otro punto, hermanos, que quisiera compartirle se llama: las apariencias engañan. Les vuelvo a invitar a que veamos en la Biblia, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 7. Amén, hermanos. Dice de la siguiente manera: segunda de Timoteo, capítulo 1, del 6 al 7. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de cordura. Amén, hermanos. En este versículo es más claro aún lo que quiere Dios con nosotros, ¿sí? A veces, hermanos, vemos a un hermano callado, vemos a un hermano que no participa, pero ese hermano puede aportar más que nosotros. Nosotros a veces, de tanto hablar, no se nos entiende. Y aquel hermano que está sentado, que está callado, que está escuchando, es el que puede aportar más. ¿Por qué? Porque es el que entiende mejor, es el que su corazón está hablando y el mensaje de Dios que nos está enviando. Aquí, hermanos, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de cordura. ¿Sí, hermanos? De poder y de amor, hermanos. ¿Por qué de poder? Porque nosotros podemos, hermanos. Nosotros podemos ser enviados de Jesucristo, podemos ser quienes interpreten el evangelio
tal y como Dios nos está dando el mensaje. Tenemos que ser instrumentos de Dios, tenemos que ser instrumentos de nuestro Señor Jesucristo para que podamos llevar el Evangelio a toda aquella persona que lo necesite. Pero no es hablarle nada más del Evangelio, hablarle también con ejemplos, con parábolas y con el don que Dios nos ha regalado, hermanos. Ese don tan maravilloso que podemos llegar a explicarle de tal manera que Él pueda entender, que Él pueda seguir los pasos también de Dios y podamos llevarlo a su gloria eterna, hermanos. En esta tarde les agradezco que me hayan escuchado, hermanos, en esta reflexión, que sigamos los pasos de Jesucristo. Les invito que seamos como Judas Tadeo. Reciban un cordial abrazo de mi parte y que Dios los siga bendiciendo.